En la época más gloriosa del Moulin Rouge, Josep Pujol se convirtió en el rey del espectáculo parisino, haciendo de los pedos un arte. Hablamos de Petoman. Esta es su historia. Esta historia empieza aquí, en Mataró, a mediados del siglo XIX. Aquí se casaron Rosa y Francisco, picapedrero de profesión, y de aquí partieron hacia Marsella en busca de un futuro mejor. Tuvieron 5 hijos. Uno de ellos, Josep Pujol, es nuestro protagonista. El adolescente Josep empezó a ganarse la vida como aprendiz de panadero en su Marsella natal. Era el gracioso de su cuadrilla, tenía alma de cómico y tenía una facultad muy particular. Desde muy jovencito desarrolló la capacidad de aspirar aire por el ano y liberarlo a voluntad. En el servicio militar hizo sus primeras demostraciones a sus compañeros interpretando melodías a base de pedos. Probó a ganarse la vida como cantante, como cómico, pero nada provocaba tantas risas como sus flatulencias. En 1887 se decidió alquilar una sala donde presentar su don singular. Fue su primer éxito. Casualmente, uno de los espectadores era un empresario de espectáculos que lo contrató para llevárselo a París. Aquí Josep vivió los años de mayor esplendor de los cabarets y cafés conciertos. Y cómo despegaba el Music Hall en el Folies Bergère y en el recién abierto Le Moulin Rouge. Ni corto ni perezoso se presentó ante sus propietarios Charles Cider y Josep Uller. Por cierto, los padres de Uller eran de Tarrasa. Cuando les interpretó la marsellesa, los empresarios se quedaron sin palabras. Era inclasificable. Lo contrataron en exclusividad. A los pocos días, el 11 de febrero de 1890, debutaba con el sobrenombre de Petoman. En el escenario aparecía un señor muy serio vestido de gala. De pronto conectaba su ano a un tubo de goma que iba hasta una flauta y empezaba a sonar el claro de luna. Los pedos hechos notas interpretaban desde el himno de Gran Bretaña hasta el del Imperio Austrohúngaro. Las risas histéricas llenaban la sala. El espectáculo no se parecía a ningún otro. Imitaba los pedos de una suegra, de una joven, un pedo de una novia en la noche de bodas, el pedo de ella al día siguiente. Imitaba la artillería, el sonido de unos truenos, una costurera rasgando una tela. Todo París quería ver a la cuadrilla de la Goulou en el Moulin Rouge bailando el cancán. O comprar unas entradas en el insólito espectáculo de Le Petoman, que se presentaba en el majestuoso elefante hueco construido el año anterior para la Exposición Universal. En menos de un año se convirtió en el artista mejor pagado de Francia. Cuando Sarah Bernhardt estaba en su apogeo y cobraba 6.000 francos diarios, él ya cobraba 20.000.
Por sus espectáculos desfilaron Sigmund Freud, Eduardo el Príncipe de Gales, Leopoldo II de Bélgica y el Príncipe de Orleans. Sus actuaciones se grabaron en discos que se vendieron como rosquillas. Le pain de ma belle-mère. Le pain de maçon. Durante el último decenio del siglo XIX, su único rival en el escenario era el número de aritmética mental del niño Jacques Inaudi, un artista del teatro Robert Houdin. Tras 4 años de grandes éxitos, Petomane empezaba a cansar al público. Cada espectáculo nuevo era más de lo mismo. En 1894, el Moulin Rouge tuvo la excusa perfecta para despedirlo. Le demandó por haber roto las condiciones del contrato en exclusiva, actuando en una función benéfica para ayudar a un amigo en apuros. Solo y sin padrinos, montó un teatro ambulante, Le Pompadour, con el que recorrió Francia y España, pero nunca le dio lo suficiente como para alimentar a sus 10 hijos. Ahora apagaba velas con sus ventosidades y creaba una pedorrera sinfónica recreando el terremoto de San Francisco. Pero solo despertaban sonrisas. En 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, Josep y su esposa se retiraron a Marsella, donde se ganaron la vida como panaderos. En 1922 montaron una pequeña fábrica de galletas en Toulon. Josep la regentó hasta su muerte, 3 meses después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Tenía 88 años. En 1983, Pasquale Festa Campanile estrenó una película basada en su vida, Il Petomane, en la que Ugo Tognazzi hacía de Pujol. Si os ha gustado este vídeo, os recomendamos que veáis nuestros capítulos dedicados al París bohemio y al payaso Marcelino. En 1884, el Moulin Rouge tuvo la excusa perfecta para despedirlo. Hasta aquí no. En 1884, el Moulin Rouge tuvo la excusa perfecta para despedirlo. Le demandó por haber roto las condiciones del contrato. En 1884, el Moulin Rouge tuvo la excusa perfecta para despedirlo. Le demandó por haber roto las condiciones del contrato. ¿Y qué he dicho? En 1894, el Moulin Rouge tuvo la excusa perfecta para despedirlo. Le demandó por haber roto las condiciones del contrato en exclusiva, actuando en una función benéfica para ayudar a un amigo en apuros. Solo y sin padrinos, montó un teatro ambulante, Le Pompadour, con el que recorrió Francia. En 1887 se decidió alquilar una sala donde representar. En 1888 se decidió alquilar. ¿Qué? O comprar unas entradas en el insólito espectáculo de Le Petomane. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.